junto a la subsecretaria, la vicepresidenta ejecutiva de Junji, Adriana Gaete. Y bueno, estamos todos los colegas, miembros de la comisión. La idea de esta nueva reunión, ¿no es cierto?, era poder compartir la inquietud de los miembros de la comisión respecto de lo que hemos ido sumando durante la semana, que es la preocupación de varias comunidades educativas, de muchas padres, madres, apoderados, educadoras de párvulos, los gremios también, que nos han seguido entregando información respecto a lo que está pasando en el territorio. Y bueno, yo tengo algunos datos, pero preferiría iniciar la sesión y ofrecer la palabra a los colegas para ver lo que está pasando. La información que hemos recibido nosotros los gremios es que a partir del lunes esto, lejos de recogerse el planteamiento de las directivas de Junji a Projunji, al revés, lo que ha ocurrido es que en el territorio la convocatoria al retorno ha ido incrementándose y esto ha ido generando una preocupación. Todos sabemos que había un aumento, especialmente en varias regiones, particularmente las del sur, lo dijo el propio presidente de la República el día de ayer, un incremento, regiones que estaban en fase 4, hoy día tienen el doble caso en las últimas 2 semanas, no necesariamente por efecto del 18, por eso digo las últimas 2 semanas. En fin, yo quisiera ofrecer la palabra a los colegas para luego también escuchar al Ejecutivo qué es lo que está ocurriendo en materia de retorno de jardines infantiles. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Yana Rojas. Presidente. No, Senadora, presidente, por favor. como tenemos ahí, sí, como tenemos un tiempo bien acotado, tal vez sería bueno escuchar las presentaciones de la subsecretaria y de la vicepresidenta respecto de temas que quedaron pendientes en la sesión pasada y que dicen relación con los recursos asociados, con los medios de verificación que dan cuenta del diálogo con las organizaciones y con el sector de salud. Entonces creo que sería mejor escuchar esas presentaciones y luego reaccionar a eso. ¿Qué le parece, presidente? Muy bien, yo estoy de acuerdo. ¿Les parece a los colegas que podamos invertir el orden y escuchamos al Ejecutivo? No sé si la subsecretaria primero, la vicepresidenta luego, ¿sigue en ese orden? Bueno, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y, por supuesto, a la vicepresidenta también de Junji. Yo tengo una presentación que puede ser un poco extensa. Si le sugiero, ya se la mandamos a Diana, se la debiera haber mandado hace un rato mi jefe de gabinete. La puedo pasar rápidamente por algunas láminas más rápido, pero a ustedes les queda. Y después le doy el pase a la vicepresidenta. ¿Les parece? Bien. Si me permiten compartir pantalla. ¿Cuánto tiempo toma la presentación, subsecretaria? La tenía más larga, pero prometo hacerla en 15 minutos. 20 minutos y como se las dejo, hay láminas que voy a pasar rápido. Ya, bien. Espérense, es que no me acuerdo ahora cómo compartir. Espérense. ¿Tengo la posibilidad de compartir o no? Sí. Sí, ahí en chat. Métase. Sí. Ahí lo hace. Abajo, al lado del chat, hay una flechita verde que dice compartir pantalla. ¿Lo ven o no? Sí, ahí. Perfecto. Perfecto. Sí, ahí se está viendo. Ok. Entonces, voy a ir para no alargarme, voy a ir rápido. Lo primero, comprender que estamos en un contexto que hoy día, esto no es exactamente lo que sale aquí, pero sabemos que hay 143 países que a lo largo de esta pandemia han suspendido actividades a nivel nacional. De esos, hoy día viene el dato NEMOL, por eso lo digo, hay 91 países que ya reingresaron, iniciaron reapertura, y los otros tantos lo están haciendo de modo parcial, y hay algunos que aún no han impulsado el retorno. Nosotros hoy día, para entender bien el contexto, tenemos 107, estos son datos exactos hasta el día 24 de septiembre, o sea, hasta el jueves pasado. Hay 107 solicitudes de reapertura, esas solicitudes son hechas al 9 de septiembre, hay 37 centros educativos abiertos, de los cuales 18 son de educación parvularia. Estos datos han cambiado un poquitito al día de hoy, pero el 24 de septiembre eran esos a nivel mundial. Aquí tenemos algunos datos que nos pareció importante destacarlos a nivel de condiciones a nivel países.
por ejemplo, cuando se hace exigible el uso de mascarillas, a partir de qué edad. A nosotros nos parece importante en esto tener la evidencia internacional, porque yo la semana pasada efectivamente dije que los niños pequeños no se iba a exigir el metro. Una cosa es que se propicie la distancia social, pero exigirlo no, pero porque es imposible hacerlo, no porque no, imposible hacerlo por las conductas y características de los niños, no tampoco por las características, por ejemplo, del espacio educativo. Y nos parece importante entonces, por eso aquí quisimos poner lo que está ocurriendo en distintos países, porque creo que nos puede servir para nosotros también tenerlo en cuenta y así lo estamos haciendo. Por otra parte, ¿qué hemos hecho como Ministerio de Educación durante todo este tiempo? Precisamente lo que hemos buscado desde la educación parvularia es tener un plan que nos permita, en este tiempo donde hemos tenido las actividades suspendidas prácticamente en un 100%, que nos permita seguir impulsando el desarrollo adecuado de nuestros niños. Para eso hemos incorporado material educativo en TV Educa Chile, un ciclo de webinars donde hemos tenido más de 12.000 visualizaciones y cada vez muchas personas conectadas. Material educativo entregado físicamente, por ejemplo, a niños que pertenecen a comunas rurales. Campaña porque nos hacemos falta con muchos videos e interacciones entre educadoras y los niños. Los consejos de los 5 principios en radios del país. Ahora una alianza con Laboratorio de Gobierno para una mensajería a través de WhatsApp para las familias que así lo quieren. Canastas de alimentación. Mi primer Bartolo, también de niveles de transición, disponible para los niños del país. El Contigo Juego y Aprendo, una app disponible, descargable universalmente con recursos en línea y principalmente todo el trabajo que uno a uno han ido haciendo las educadoras de Junji, de Integra y también de los jardines vía transferencia de fondos. A eso, por supuesto, agregarle el currículum priorizado y un montón de orientaciones que hemos hecho en este tiempo para hacernos cargo del diagnóstico socioemocional y pedagógico que es tan importante en esta etapa. ¿Por qué abrir los centros de educación parvularia? La primera infancia es una ventana única de oportunidades, lo sabemos. Las buenas experiencias tienen efecto permanente y duradero, gran impacto en el desarrollo presente y futuro de los niños. Al revés, vivir episodios de pobreza tiene consecuencias negativas y sabemos que hoy día hay muchos niños, especialmente los más vulnerables, que pueden estar viviendo condiciones complejas de las cuales no nos podemos hacer cargo y de las cuales hoy día tenemos mucho menos conocimiento también. Sabemos que asistir a la educación parvularia promueve el desarrollo, es de justicia social y reduce la inequidad el poder asistir a una educación parvularia de calidad tempranamente. Las consecuencias que ha tenido, por una parte, se han interrumpido servicios básicos independientes, que hemos logrado una gran vacunación y que se ha logrado una alimentación a través de canastas. Sabemos que no es lo mismo hacerlo desde la alimentación diaria que ocurre en cada espacio educativo. También sabemos que en la educación inicial, en un establecimiento de educación parvularia, nos hacemos cargo también de la salud mental de nuestros niños y de la familia. Se aumenta la actividad, se reduce el sedentarismo, se avanza en reducir el estrés, la ansiedad y también, hay que decirlo en el contexto que corresponde, un espacio educativo de calidad también reduce y prevé situaciones de abuso que puedan estar ocurriendo, abusos de todo tipo, abuso infantil, desde niños que están siendo vulnerados en sus derechos, porque no sé, pueden estar expuestos mucho tiempo, por ejemplo, a pantallas, no estar recibiendo la alimentación de la mejor manera, y sabemos que eso es algo de lo cual un espacio educativo de calidad siempre se hace muy cargo de esto. Se aumentan las desigualdades, todo esto lo sabemos, y por supuesto que la pérdida de ambientes enriquecedores obviamente avanza en la falta de oportunidades. Lo decía la exministra de Educación, la Adriana del Piano, hace unos días en el CEP, en espacios, en las casas, en hogares vulnerables y a lo mejor otros no tanto, donde no existe incluso el espacio físico, da lo mismo la cantidad y la calidad de materiales que se pueda tener, porque se han podido mandar, pero efectivamente ese niño no tiene el espacio, no tiene las condiciones para poder desarrollarse al máximo. Por lo tanto, decía ella que estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba haciendo el Ministerio de Educación de impulsar un retorno cuando
las condiciones estén dadas, porque efectivamente necesitamos cuanto antes que nuestros niños se expongan a espacios educativos de calidad. Espacios, me refiero no solamente al espacio físico, me refiero también al trabajo con educadoras y con otros niños. También es cierto, y esto es muy importante, que, y esto lo dice la evidencia, que no es concluyente en el rol que juegan los niños en la difusión del virus. Hay varios estudios que establecen que los niños serían una propagación más silenciosa. Yo sé que esto lo hemos visto, y yo sé que ustedes también lo han leído, pero pareciera no ser procedente en el fondo el mantener todos los establecimientos cerrados cuando las condiciones estén dadas, dado que el rol que tienen los niños en la difusión del virus no es tan alto, y esto la evidencia científica es bastante contundente. Los niños son menos susceptibles a contagiarse, tienen más probabilidad de ser asintomáticos, por lo tanto presentar una sintomatología leve o moderada, y no son especialmente propensos a contagiar a otros. Ahí están todos los estudios de donde aparecen esas citas. Por otra parte, lo que un poco decía antes, el espacio educativo es mucho más que un espacio de aprendizaje, es un espacio de apoyo en salud mental, apoyo en servicios básicos, desarrollo socioemocional y cognitivo, desarrollo social, terapias especiales. Sabemos que en los espacios educativos hay apoyo psicológico, hay apoyo a la familia, hay muchos espacios, contenedores que reducen visiblemente la inequidad y que ocurren a través de un espacio educativo de calidad. ¿Por qué abrir y cuando las condiciones lo permitan? Bueno, hay argumentos pediátricos a favor del retorno a clase, los efectos en salud mental, en salud física y mental, que la ausencia prolongada causará en los niños, una mayor repercusión en aquellos párvulos de contextos más desventajados, aumentando las brechas sociales y probablemente la deserción. Aquí no lo puse, pero también el aumento en que esto implica en el trabajo infantil, probablemente no niños en edad parvularia, pero niños un poco más grandes van a verse aumentado el trabajo infantil, y eso es muy grave también. Y efectos de que no podrían, que se podrían limitar las oportunidades futuras de los niños en caso de no abrir un establecimiento de educación parvularia. Por otra parte, niños confinados aumentan problemas de salud, depresión, riesgo de obesidad, falta de actividad física, aumenta lamentablemente la razón de la violencia contra los niños y niñas. En los países donde se han reabierto los establecimientos educacionales, se ha visto que el rol de los niños en la transmisión también es menos esperado, y eso se ha dicho muchas veces, y también que las medidas sanitarias estrictas en los establecimientos logran disminuir el riesgo de contagio. Me voy a saltar esta página que probablemente ustedes ya también lo han leído, que tiene que ver con lo que dice el secretario general de la ONU respecto a la catástrofe generacional que nos estamos enfrentando. Luego, el estudio del Banco Mundial, que esto también entiendo el ministro lo presentó, pero si no, aquí deja, y en el fondo lo que busca es explicar cómo es tan grave este escenario de tanto tiempo sin un retorno a actividades presenciales de los niños. Bien, y aquí voy a ir súper rápido para dejarle el espacio a la Adriana, porque mi compromiso es hablar poco rato. ¿Cómo hemos gestado este plan? En primer lugar, desde el primer momento, desde marzo en adelante, hemos estado en constante comunicación con sostenedores, por supuesto con Junji Integra y sostenedores de jardines DTF, con gremios de todos los gremios, no solamente Junji Integra, también gremios BTF, también particulares, precisamente para trabajar en las posibilidades de retorno, en cómo generar un protocolo, cómo generar orientaciones, qué se puede exigir. Hemos estado en mesa con los doctores de la Sociedad Chilena de Pediatría y también de la Sociedad Chilena de Epidemiología, que es clave. Todo esto lo hemos hecho para ir pensando siempre en un retorno. El retorno siempre lo tuvimos en mente y lo hemos tenido en mente cuando las condiciones sanitarias estén dadas. Bueno, aquí están todas las visitas que se han hecho a los establecimientos de educación parvularia del país, todas las reuniones que se han hecho, perdón. Bueno, me salté una página, pero ustedes la tienen.
dónde se puede reabrir o dónde podemos pensar en reanudar las actividades presenciales con los niños en aquellas comunas donde las condiciones sanitarias estén dadas. ¿Cómo se debe? Hoy día tenemos 3 regiones. Las 3 regiones no significa que tengan condiciones iguales en cada comuna. Y si alguna de estas regiones, como lo que está ocurriendo hoy día, está empezando hoy día a tener un aumento de contagio, evidentemente esto es retrotraer. Aquí lo que hemos dicho desde el principio es flexibilidad, gradualidad, voluntariedad para la familia y por supuesto dinamismo. Quiere decir que si un establecimiento abre porque las condiciones estaban dadas, podrá también retrotraer su reapertura o su reanudación de actividades presenciales con niños cuando las condiciones así no lo permitan. Y por eso este es un trabajo comuna a comuna, este es un trabajo territorial, por localidad, y es lo que hemos hecho con la vicepresidenta de la Junji, donde estuvimos de hecho la semana pasada en Aysén. Bueno, para establecimientos en comuna fase 3, ustedes saben, los establecimientos deben pedir la autorización y el Seremi de Educación la debe dar previa autorización del Ministerio de Salud. Es en la comuna fase 4, donde los establecimientos piden la autorización y muestran cómo están cumpliendo con todas las orientaciones y adecuaciones de esos espacios educativos para acoger a los niños, y ahí la autorización del Ministerio viene después de eso. Voy a seguir porque la voluntariedad, la gradualidad y la flexibilidad la hemos visto, y si les parece, como ahora ya nos vamos a meter en el tema del protocolo, que yo creo que también lo hemos visto en otras oportunidades, dejarle el paso a la vicepresidenta de la Junji. Todo lo que viene de aquí en adelante es explicar cómo lo que exige el protocolo en educación parvularia, lo que contempla el kit educativo, yo creo que el kit sanitario, perdón, yo creo que todo esto ustedes lo tienen. Y si les parece, lo tienen a bien, dejo a la vicepresidenta de la Junji para poder hablar ya en concreto de cómo se está haciendo hoy día esto en la Junji. Muy bien. Le ofrecemos la palabra entonces a la vicepresidenta ejecutiva de Junji. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir entonces la pantalla. ¿Cómo le saco todo? Eso no lo puedo pasar. Bueno, mi idea es poderles contar un poco cómo lo estamos haciendo concretamente hoy día en Junji para poder ir poco a poco reiniciando. A nosotros nos parece que el jardín infantil cumple un rol muy importante como un espacio de aprendizaje, socialización, contención, encuentro, en el que se desarrollan vínculos muy importantes para los niños y sus familias, y creemos que no podemos esperar hasta marzo del otro año para ver cómo lo vamos a hacer, sino que queremos iniciar hoy día en los lugares en que se pueda para ir aprendiendo también cómo hacerlo mejor. En este momento tenemos 3 regiones en fase 4 con posibilidad de reapertura de jardines infantiles. Aysén, Los Ríos y Araucanía. Bueno, ya está también el caso de Valparaíso, que en Isla de Pascua y Juan Fernández sí abrimos algunos jardines. Tenemos 3 jardines abiertos en esas dos islas hasta ahora. El jardín va a abrir sus puertas de cara a la familia y a los párvulos solo cuando cumpla con la autorización de la Seremía y las condiciones que lo permitan en la comuna. Entonces, Aysén, Los Ríos y Araucanía es lo que estamos hoy día trabajando. Nosotros hemos planificado este retorno a los jardines infantiles para que sea seguro, flexible y gradual. Y la experiencia con los pocos jardines que tenemos hasta ahora abiertos, que nos suman en este minuto más que 10, nos ha mostrado también que hay que agregar un nuevo concepto. Tiene que ser dinámico. La apertura tiene que ser dinámica porque como las condiciones van cambiando, uno tiene que estar dispuesto a suspender las actividades. Por ejemplo, les cuento que en Chile Chico, en la región de Aysén, teníamos abiertos 2 jardines porque no había ningún contagio, pero durante el fin de semana se produjeron algunos contagios y ¿qué hicimos? Decidimos suspender las actividades para los niños inmediatamente. A eso se refiere el concepto de dinámico. Creemos que vamos a tener que ir funcionando de esta manera de aquí en adelante. Ahora, para que el retorno sea seguro,
Bueno, lo primero es que tenemos unas orientaciones que han emanado desde la subsecretaría, un documento bien contundente en que se entregan los protocolos de medidas sanitarias, organización de la jornada, inducción al equipo educativo, uso de espacios, alimentación, transporte, protocolo en caso de sospecha de caso COVID, entre otros. También entrega lineamientos respecto de las trayectorias educativas de los niños y las niñas y cómo realizar la priorización curricular requerida al regreso de las niñas, de los niños. Y por último, también en este documento se hace mucho hincapié en que el plan pedagógico deberá tener como primera etapa un diagnóstico socioemocional para conocer el estado de los niños y las niñas. Por otra parte, para poder abrir un jardín infantil de cara a los niños y las niñas, es necesario tener la autorización de funcionamiento. Esa autorización de funcionamiento la entrega la Seremía de Salud, la Seremía de Educación de cada una de las regiones. Y aquí pongo un ejemplo de un informe que nos solicita una de las seremías. ¿Qué es lo que nos piden que nosotros tenemos que enviar jardín por jardín para darnos esa autorización? Primero, por supuesto, alguna información básica, fecha de apertura, número de párvulos, número de funcionarios, cantidad y metros cuadrados disponibles, tanto cerrados como al aire libre, cantidad de baños. Plan de organización, tanto del establecimiento como de la jornada. ¿Cuáles son las medidas de flexibilidad en los horarios, en las puertas de ingreso y salida? Medidas de organización del uso de los baños, demarcación visible en lugares de espera para respetar el distanciamiento social. ¿Cuál es la organización de los espacios de los párvulos para favorecer el distanciamiento social? ¿Cuál es el plan de comunicación a la comunidad educativa y apoderados respecto del retorno? Y se nos pide también en ese informe hablar de las medidas preventivas que cada jardín está va a aplicar. El plan de inducción a funcionarios en las medidas de higiene, seguridad y protección y autocuidado, análisis de las condiciones sanitarias del establecimiento y análisis también de las condiciones del equipo educativo de cada jardín. ¿Cuál es el plan de higienización? Número de veces que se ventilan las aulas, espacios comunes, disposición de alcohol gel, mascarilla, rutina, lavado de manos, etc. Plan de retiro de basura, entre otros. Todo eso nosotros lo tenemos que entregar para que la Seremía evalúe la posibilidad de darnos la autorización. Bueno, el retorno seguro incluye también un trabajo muy acucioso con los funcionarios de nuestros jardines. Durante todo este tiempo en que los funcionarios han estado trabajando más que nada de manera virtual, aunque presencialmente cuando han ido a entregar las canastas y todo lo demás, hemos seguido nosotros con capacitaciones en ámbitos de contención emocional con ellas, porque han sido tiempos difíciles. Hemos estado también en talleres preparando el reencuentro entre la funcionaria y las funcionarias con los párvulos y la familia, y hemos estado trabajando también en el uso de los protocolos preventivos y sanitarios para el retorno seguro. Tuvimos también en todos nuestros jardines infantiles algún par de reuniones presenciales cuando se pudo y si no fueron virtuales, justamente hablando de cómo íbamos a preparar todo esto. Lo que nos importa ahora es poder ya tener a nuestros funcionarios retornando a los jardines en estas regiones para poder hacer este trabajo de manera mucho más intensa en el fondo, porque hay que preparar el jardín, hay que preparar los espacios de los jardines, hay que preparar a los equipos, hay que preparar la semana o las semanas de la familiarización para los apoderados y los niños. No todos nuestros funcionarios van a poder volver presencialmente a nuestros jardines, eso lo tenemos súper claro. Hay un grupo de riesgo y sacando el grupo de riesgo de nuestros funcionarios, nosotros a nivel nacional hoy día tendríamos más o menos un 75% de nuestros funcionarios en condiciones de volver. Los funcionarios que tienen enfermedades de base, las funcionarias que están embarazadas o los que son muy mayores han quedado fuera. Y tenemos siempre la flexibilidad, como lo hemos conversado permanentemente con los gremios, de poder analizar los casos que complican hoy día a los funcionarios. Por ejemplo, un funcionario que tiene su pareja, que tiene una enfermedad que está con cáncer, por ejemplo, que es un caso que me acaba de tocar. Obviamente en esos casos nosotros claro que vamos a ser flexibles, porque entendemos que esa persona tiene que cuidarse y cuidar a su pareja también. Y así como esto, tantas cosas. Con los funcionarios entonces vamos a poder también tener turnos de trabajo si es que lo necesitamos, ¿ya? Entonces en eso también hay flexibilidad. El retorno seguro también implica otras cosas así como muy puntuales y muy concretas de los jardines. Por ejemplo, este es un cartel que tenemos ya listo y pegado en todos los jardines que podrían eventualmente volver.
no se realizan reuniones presenciales, se toma la temperatura a todos los niños y niñas y todas las personas al ingreso a la unidad educativa, todas las funcionarias del jardín utilizan mascarilla, si un adulto o un niño presenta síntomas en el jardín, se aplica el protocolo COVID a cargo del encargado COVID que tiene cada uno de los jardines. Se habilitan como espacio educativo todos los espacios del jardín, priorizando especialmente las áreas al aire libre. Se disminuye al mínimo el mobiliario y todos los materiales educativos. Y, por supuesto, lo que les había dicho recién, que las funcionarias del grupo de riesgo quedan eximidas del trabajo presencial del jardín. Todo este tipo de cosas son las que nosotros queremos comenzar también a trabajar con los funcionarios cuando ellos vayan regresando del trabajo a su trabajo presencial en el jardín para poder ir preparando la apertura de los jardines para su funcionamiento con niños. El retorno no solamente es seguro, sino que también decimos que nuestro retorno es gradual. ¿Por qué es gradual? Porque los jardines entrarán en funcionamiento con niños en la medida en que las comunas de las regiones cumplan con las condiciones sanitarias. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la región de Aysén. En general la región está en fase 4, pero tenemos algunas comunas, bueno, en particular Coyhaique, que no están hoy día en condiciones. Y obviamente en esos lugares no estamos pensando ni en abrir los jardines, ni tampoco pedirle a los funcionarios que regresen a los jardines. A modo de ejemplo, en la región de Aysén nosotros tenemos 17 jardines infantiles Junji, 8 de ellos están en Coyhaique, esos 8 jardines están absolutamente cerrados. Y los jardines que están en comunas aledañas, que no son Coyhaique, que estaban con pocos contagios, se llamó a los funcionarios para que algunos la semana pasada y esta semana pudieran retornar. De esos, solamente 5 jardines tenemos hoy día que están abiertos. Y de esos, es más, precisamente el día de esos 5 jardines, tuvimos que bajar 2 porque en la comuna de Chile Chico aparecieron algunos contagios que causaron alarma pública. Bien, previo al funcionamiento, los funcionarios retornarán al trabajo presencial para preparar el jardín y prepararse ellas como equipo para la reapertura, tal como lo habíamos dicho recién. El retorno al jardín se inicia con un periodo de familiarización o adaptación de los niños y niñas y la familia a la nueva realidad del jardín. Vamos a tener un tiempo que como mínimo va a ser una semana, pero que podría ser más según lo que se requiera, en que el jardín va a estar abierto para que las familias puedan ir a visitar el jardín, para que los niños y las niñas puedan reconocer a su equipo educativo. Los niños y las niñas fueron solo 15 días al jardín este año, así es que muchas veces ya no se deben acordar ni siquiera de sus educadores y sus técnicas. Nos interesa también que las familias puedan identificar cuáles son las medidas de seguridad que tenemos, que puedan conversar con las funcionarias, que las funcionarias les puedan contar cómo vamos a funcionar, que les puedan contar que a lo mejor los niños van a poder ir si quieren 2 días, 3 días. La flexibilidad en este sentido también es muy importante que los mismos apoderados lo sepan. Parte del retorno gradual también significa que los niveles educativos, las salas cuna y los niveles medios van a ir retornando en forma paulatina según la realidad de cada jardín. Y muchas de estas cosas son cosas que tiene que decidir el equipo educativo de ese jardín en particular. Es muy difícil que la dirección regional tome todas estas decisiones porque hay regiones en que tenemos muchísimos jardines, entonces nos interesa mucho que sean los equipos educativos de los jardines los que vayan tomando decisiones en cosas como vamos a funcionar por turno, vamos a tener solo jornada de la mañana, o vamos a funcionar mañana y tarde con algunos niños que más lo requieren y con los otros no. Perdón, siento que me falta una... Ya. Quiero hablar ahora del... Ya, retorno flexible. Retorno flexible, flexibilidad en los horarios de ingreso y salida de los párvulos, especialmente para que no se nos provoquen aglomeraciones por distintas puertas. Todas esas cosas hay que verlas en el jardín. Posibilidad de funcionar con turnos de párvulos que asisten algunos días a la semana. Posibilidad de iniciar con media jornada, privilegiando siempre que el almuerzo de los párvulos sea en el jardín. Vamos a tener siempre también a disposición de los párvulos que no puedan asistir al jardín la aplicación Mi Jardín Junji, con la que hemos estado funcionando desde el mes de mayo, en la que nos conectamos directamente desde la educadora y los técnicos con la familia en particular.
Esa aplicación va a seguir estando activa para todos los párvulos y las familias que por diversas razones no puedan llegar presencialmente al jardín, y vamos a seguir entregando la canasta de alimentos que entrega Junaed a los párvulos que no puedan asistir presencialmente al jardín. Contarles que hace unos días, el día 14 de septiembre, apareció un documento bien interesante que lo publica la UNESCO, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. El documento se llama Consideraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto COVID. En este documento se plantea que el cierre de los establecimientos educacionales tiene claros impactos negativos en la salud, educación y desarrollo de los niños, como en el ingreso a la familia. Al mismo tiempo se señala que los niños deberían considerar priorizar la continuidad de la educación, invirtiendo en las medidas para prevenir posibles contagios sin interrumpir los procesos educativos. Es interesante este documento porque va en la línea de lo que nosotros también estamos pensando hacer, poder ir abriendo los jardines con gradualidad, de forma dinámica, abriendo y cerrando o suspendiendo cuando sea necesaria, para poder avanzar en algo. Pienso que si dejamos todo para marzo nos va a costar muchísimo retornar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no retornar en aquellos lugares en donde hoy día sí es seguro? Y por último, decirles que para nosotros poder tener la posibilidad de estar nuevamente con nuestros niños es muy importante, y más importante todavía es para ellos, porque los niños en los jardines no solo son cuidados, sino que los niños van principalmente a aprender jugando. Eso sería, presidente, por parte de mi presentación. Muchas gracias. ¿Cómo las hago? Muchas gracias a Adriana Gaete, vicepresidenta ejecutiva de Junji, por la presentación, con lo cual culmina la presentación del Ejecutivo en esta primera parte de la sesión. Se ha sumado la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siche, ¿verdad, señor secretario? Yo no la... La persona que vendría sería el vicepresidente del Colegio Médico, que es Patricio Mesa. Ah, perfecto. El doctor Patricio Mesa, entonces. Pero todavía no lo veo en la sesión a él todavía. No lo veo ingresado. Así que si gusta, presidente, puede ir con las preguntas de los senadores. Bien, iniciaríamos entonces esta parte de la reunión, que está en principio convocada hasta las 10:30, con la ronda de los señores senadores. Ofrezco la palabra. No está Patricio Mesa, ¿no? ¿No está Patricio Mesa todavía? Presidente. No. ¿Senadora Yana Proboste? Sí. Presidente, yo quiero señalar algo que la subsecretaria planteó al comienzo a propósito de la falta de respuestas a una serie de consultas que hemos hecho desde esta comisión. Quiero recalcar que el 10 de agosto hicimos una serie de consultas que fueron enviadas a través de un oficio, y de eso aún no hay respuesta. Entre ellos, entre las consultas que hacíamos el 10 de agosto al Ministerio de Educación, estaba precisamente un tema que es muy sensible frente al retorno de niños y niñas de la primera infancia, y es lo que dice relación, por ejemplo, con establecer cuáles son los estudios que tiene el Ministerio de Educación a través de la subsecretaría, que establece, por ejemplo, el comportamiento de los niños y niñas de esas edades respecto al distanciamiento físico. Preguntamos también el 10 de agosto, si quiere puedo leer todo el oficio, pero me parece que eso es bien complejo, presidente, que después se desconozca, porque se pidió en esa oportunidad por parte de el movimiento de ANARCE, el catastro de estudiantes que son población de riesgo, catastro de hogares de estudiantes donde algún miembro es población de riesgo, evidencia científica sobre el impacto que provoca o han provocado los países que han reabierto escuelas. Luego tenían preguntas nuestras, ¿qué se entiende por el concepto de seguridad? ¿Cuáles son las condiciones sanitarias que se deben establecer para determinar lo que se entiende por seguro? ¿Qué recursos? O sea, ya el 10 de agosto le preguntábamos al Ministerio de Educación qué recursos, y una respuesta que hasta el día de hoy no puede dar el Ejecutivo, presidente.
Yo esperaba que, dado que la subsecretaria en la sesión pasada dijo que era un montón de recursos, que durante esta sesión pudiese indicar con claridad cuántos eran los recursos asociados por cada uno de los jardines. ¿Cuál es la opinión de los profesionales respecto al comportamiento de niños y niñas para el cumplimiento del distanciamiento físico? Todas estas consultas fueron acordadas en un oficio el 10 de agosto que se envió al Ministerio de Educación. Bueno, tendremos que, parece, seguir esperando. Yo quisiera preguntarle a la vicepresidenta de la Junji, ¿cuántos establecimientos de educación inicial han solicitado autorización de reapertura y a cuántos se les ha dado? Y lamentablemente en esta sesión no fueron invitadas las dirigentes de organizaciones como AJUNJI y APROJUNJI, pero la verdad, si nos pudiéramos en algún momento, porque las tengo en mi teléfono, compartir pantalla, de las imágenes de algunos jardines que han reaperturado, presidente, en donde las funcionarias no tienen mascarilla facial, como se ha dicho aquí en esta comisión, no hay auxiliar de aseo, y por lo tanto ellas mismas tienen que cubrir todas las tareas de sanitización, en donde se improvisa con botellas para poder hacer la limpieza y la sanitización. Entonces creo que sería bien interesante, presidente, también poder escuchar a las dirigentes, pero reitero las preguntas del 10 de agosto que están sin responder por parte del Ejecutivo, y particularmente a la vicepresidenta de la Junji quisiera conocer cuántos establecimientos de educación inicial han solicitado autorización de reapertura y a cuántos se les ha dado. Muchas gracias. Voy a ofrecer nuevamente la palabra. Sí, quisiera clarificar, porque sé que también hay dirigentes que están viendo esta sesión. Nosotros tuvimos el lunes recién pasado una reunión, como todos saben, entre los dirigentes de las principales asociaciones, AJUNJI y APROJUNJI nacional, por supuesto, con el Ejecutivo, donde hubo toda la posibilidad de entregar sus puntos de vista, contrastar miradas, en términos muy similares a lo que está siendo el planteamiento del Ejecutivo. Y esta sesión, que también es extraordinaria, fue a petición, entiendo, si mal no recuerdo, por el propio senador García, que comparte las preocupaciones expresadas aquí por los demás senadores, porque todos estamos recibiendo las inquietudes en el territorio, y así fue como se planteó esta sesión. Quiero ser muy sincero en esto, con el objeto de intentar persuadir al Ejecutivo en orden a no seguir adelante con este retorno seguro, que todo indica que por lo que está ocurriendo en Aysén hoy día, porque entró cuarentena, porque la realidad de los hechos es muy distinta a la que teníamos hace tan solo 2 semanas atrás. No estamos hablando de retorno seguro, aquí más bien hay una definición política del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de volver a todo evento con las clases. Esto contrasta claramente con lo que incluso el propio ministro Figueroa, a pesar de que es una decisión política, anunció hace algunos días atrás en la vuelta a clase en Pelarco, de 5 establecimientos municipales, donde yo leí las declaraciones, seguramente todo, del alcalde de esa comuna, y señala que ahí lo que se privilegia es el retorno con los niveles superiores. Él habla de cuarto medio, se habla de séptimo y octavo básico, en ningún caso se habla de los niños pequeños. Entonces, claramente aquí hay una definición del gobierno distinta y de la Junji y de la subsecretaría para lo que es la educación preescolar. Por eso nos interesa también escuchar al colegio médico, y ya está el doctor Patricio Mesa, porque no sabemos cuál es la evidencia. Aquí se da, entre varios argumentos que se entregan, el riesgo de abuso en los menores. Sabemos que eso ocurre en una baja cantidad, pero eso ocurre, o el riesgo de trabajo infantil, pero no hemos escuchado razones pedagógicas para este retorno. Repito, seguro ya a esta altura, entre comillas, por lo que está pasando en Aysén. Claramente aquí hay un regreso bien sustantivo, particularmente de Locoyhaique, y tampoco hay razones sanitarias. Entonces creo que es fundamental escuchar aquí al Ejecutivo perdón, al Colegio Médico en esta materia. Pero voy a ofrecer la palabra a los senadores. Simplemente quería hacer esta aclaración, porque hoy día no están las dirigentes participando, porque así se definió. Esta es una reunión excepcional, ya escuchamos a los dirigentes y por supuesto todos estamos en contacto con dirigentes, y la idea también es plantear esos puntos de vista acá. No sé si hay algún otro senador que quisiera intervenir, o le ofrezco la palabra al Colegio Médico. Escuchemos al Colegio Médico, presidente, se nos va a pasar la hora y vamos. Muy bien, senador García. Escuchemos con doctor Patricio Mesa, le ofrezco la palabra. Ustedes están antecedentes de lo que está ocurriendo con la educación, el retorno en algunas regiones del país, fundamentalmente las que están en fase 4.
Doctor Mesa, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Disculpen el retraso, tuve serios problemas para conectarme, pero aquí estamos. Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones con distintos actores vinculados al tema de la educación, con los alumnos de enseñanza media, con los profesionales de la educación prebásica, del colegio de profesores, con la agrupación de alumnos de enseñanza media, con los paradocentes, y la verdad, yo creo que ninguno de ellos está en contra de que los colegios se puedan abrir lo antes posible. El tema está que ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no considera que este es el momento adecuado y seguro para poder abrir los centros de educación. Todos coinciden en eso, y de hecho las encuestas dicen que probablemente un número importante de apoderados no mandaría a sus hijos a clases, por lo tanto es un punto que hay que considerar. Nosotros en distintos lugares de nuestro país sabemos que las realidades son absolutamente distintas, y en eso estamos de acuerdo con el ministro de Educación, que si hay algunos lugares que están en la etapa 5 y está todo el mundo de acuerdo y se dan las condiciones adecuadas, sanitarias, como para poder implementar el retorno a clases seguro con una nueva modalidad, yo creo que nadie está en discusión de que eso se puede implementar. Pero la cantidad de lugares en nuestro país donde se dan todas estas condiciones, donde está todo el mundo de acuerdo, están de acuerdo los apoderados, los alumnos, los docentes, los paradocentes, etcétera, y los alcaldes, que es un factor fundamental, son muy pocos, pero si en alguno de esos lugares existen esas condiciones, yo creo que hay que ver la forma de poder implementar y facilitar ese retorno a clase, pero en etapa 5 creemos que es una situación que nos da mayor seguridad. En todos los demás lugares, yo creo que una de las cosas que argumentan y en la cual estamos todos de acuerdo, que hay un aumento en la brecha en términos de la equidad y el acceso a la educación hoy, que la brecha de equidad se ha incrementado justamente en tiempo de pandemia. Todos coincidimos que efectivamente en este momento deberíamos estar trabajando con el Ministerio de Educación intensamente en buscar cómo disminuir esa brecha y cómo prepararnos para que el retorno sea seguro lo antes posible. Si esto puede ser en un mes, 2 meses, no sé, el tiempo que sea necesario, pero que sea absolutamente seguro. Y que esto incluya un plan, pero que sea formal, visado por el Ministerio de Salud, en el cual participen todos los actores de la educación, en cómo implementar el retorno, porque en este momento da la impresión de que todo queda bajo la iniciativa de los sostenedores o de los directores de los distintos centros educacionales. Hoy nosotros no hemos visto ningún programa que garantice ni financiamiento que pueda garantizar que se puedan tomar todas las medidas de seguridad para que al interior de los colegios esto se transforme en un brote epidémico que pueda tener consecuencias para el resto de la comunidad. Y lo otro, no hemos visto, no sé si a ustedes les han aportado o no, algún estudio que demuestre en qué puede influir en el manejo de la pandemia en nuestro país el aumento de la movilidad social que va a existir en nuestro país con el reintegro de los alumnos a clases. Ese es un elemento importante que yo no sé si a ustedes le habrá el Ministerio de Educación hecho algún diagnóstico, algún estudio que pueda mostrar eso. Y nosotros creemos también que paralelamente a todo lo que estamos conversando, deberíamos estar trabajando de cómo disminuir la brecha en términos de la conectividad que tienen los alumnos de los distintos establecimientos de nuestro país. Y eso que, con o sin pandemia, es una brecha que siempre ha existido, y lo que ha hecho la pandemia no es más que desnudar esta realidad que existe en los centros educacionales. Y por lo tanto, deberíamos estar viendo cuánto vamos a invertir para justamente disminuir esa brecha de conectividad que tienen sobre todo los alumnos de sectores rurales y de comunas más vulnerables. Por lo tanto, la postura oficial del colegio es que estamos de acuerdo en que en algunos lugares donde se den las condiciones óptimas podamos plantear la posibilidad de un retorno a clase, pero que esa realidad sea en muy pocas comunas del país, y tiene que haber consenso absoluto en todos los actores, desde los alcaldes, alumnos, profesores, etcétera, y por supuesto con un protocolo sanitario que sea súper estricto, que no solamente permita en algún momento volver a clase, sino que también esté diseñado un modelo de cómo retroceder y cómo vamos a pesquisar, cómo vamos a hacer la trazabilidad en esos centros educacionales para que frente a la presencia de un brote, este pueda ser identificado precozmente y se pueda hacer la trazabilidad y el aislamiento, de tal modo que un brote en un curso o en un colegio no se transforme en un brote en una comuna o en una región. Bien, esa sería entonces la presentación del doctor Patricio Mesa.
Le agradecemos, ¿no es cierto?, que nos haya entregado estos antecedentes que claramente contrastan con lo que nos ha planteado el Ejecutivo. Creo que no basta conversar con el Colegio Médico, con distintas sociedades médicas, y lo importante es recoger lo que son las recomendaciones que se ha hecho. Claramente, cuando después de la reunión del lunes pasado, nosotros la mayor insistencia que le hicimos como comisión al Ejecutivo era reunirse con las asociaciones, con Ajunji, con Projunji y volver. Yo le puedo decir que estoy en contacto con el presidente Ajunji de la región de la Araucanía, don Gilbert Arroyo, que me señala que la idea del Ejecutivo es volver lo antes posible con 41 jardines infantiles, algunos de ellos en ciudades grandes como Temuco. Hoy día 2 jardines tuvieron que volver a sus casas, los niños, porque no había personal auxiliar de soporte, ¿no es cierto?, para estas funciones importantes. Claramente aquí ha habido improvisación. Ofrezco la palabra, senadora Yasna Proboste. Sí, presidente, para agradecer la presencia del doctor Mesa, del vicepresidente del Colegio Médico. Él ha señalado con mucha claridad en que ellos han manifestado, porque aquí también se instala un falso debate respecto de aquellos que están de acuerdo, que reconocen el valor de las actividades presenciales. Y yo creo que en eso no hay ninguna duda, en que todos nosotros valoramos esas actividades presenciales, pero tal como lo ha señalado el Colegio Médico, pareciera no ser el momento ni adecuado, ni más adecuado, ni más seguro. Y esa es la diferencia entre aquellos que consideramos en que la seguridad debe ser un factor bien determinante en este tipo de decisiones. El Colegio Médico, a través suyo, doctor, ha planteado que este retorno podría ser en fase 5. Actualmente no hay ninguna comuna en nuestro país en fase 5. Entonces, a nosotros nos parece que insistir en esta decisión es poner en riesgo a nuestros niños, niñas, a su familia y a los trabajadores. Pero yo quisiera hacer una consulta al doctor, porque desde el 10 de agosto que hemos venido planteando, sin éxito, por cierto, sin respuesta alguna por parte del Ministerio de Educación, cuáles son los estudios que pueden avalar en que en los niños, el comportamiento propio de los niños, estamos hablando de niños de 0 a 4 años, el distanciamiento físico que todos han señalado como una medida muy significativa para evitar el contagio, no se dé. Todavía no tenemos respuesta por parte del Ministerio. La subsecretaria en la sesión pasada dijo que esa no era una condición que se iba a considerar para los niños. Hoy día dice que obviamente por el comportamiento propio no se puede establecer como condición. A mí me gustaría preguntarle al Colegio Médico cuál es la valoración que el Colegio Médico tiene para medidas que son tan básicas en materia de prevención como el lavado permanente de manos, como el resguardo de mascarillas, y también, porque además se nos ha dicho hoy día que no se les va a exigir a los niños menores usar mascarillas, y tampoco el distanciamiento físico. Entonces me gustaría tener desde el punto de vista médico sus comentarios a esas disposiciones que hoy día se vulneran por parte de educación. Bueno, yo quiero hacer una analogía, porque estamos todos de acuerdo de la importancia de lo que es la educación en forma presencial y el impacto negativo que tienen los niños no estar asistiendo regularmente. Eso yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo y nadie lo puede discutir. Pero voy a dar el ejemplo contrario de las personas, los adultos mayores, las personas muy ancianas. Las hemos tenido encerradas en sus casas durante todos estos meses, sabiendo que también eso tiene otros elementos que son muy dañinos para su salud, en términos de las artrosis, las patologías mentales se exacerban, hay una serie de elementos, hay problemas de sobrepeso, o sea, hay una serie de elementos que también producen un impacto muy negativo en la salud de los adultos mayores. No obstante aquello, hemos perseverado durante todo este tiempo en proteger la salud de ellos, justamente manteniéndolos el mayor tiempo posible encerrados en sus casas, y eso es una realidad. Pero sabemos que existen esos efectos negativos en este tema de la pandemia. También sabemos, y lo han dicho muchas de las personas, entre ellos los de EBEP, que probablemente todos sabemos lo importante que es la sociabilización en los niños en edades precoces, pero más que estar pensando hoy en un retorno en términos de educación académica, a lo mejor buscar actividades que podamos hacer con los niños al aire libre, en actividades que sean más bien recreativas, de sociabilización, más que un tema absolutamente docente. Por lo tanto, en ese sentido, estamos todos de acuerdo con el Ministerio de Salud, de Educación, con la importancia de las actividades presenciales de los niños, sobre todo en etapas precoces. Pero
Nosotros queremos saber también quién se haría responsable si es que hay un chascarro y nos tropezamos con la medida de volver a clase, sobre todo como es que esto, no podemos ver que los niños que vuelven a clase y todo el sistema educacional es algo aislado del resto de la sociedad. Esto se va a traducir en un aumento de la movilidad en la región, las micros van a ir más llenas, o sea, hay una serie de elementos que pudiesen tener un impacto también en los otros elementos que estamos evaluando para el control de la pandemia. La que hoy sabemos que está en una situación que no está controlada, todos estamos muy temerosos qué va a pasar en los próximos días como consecuencia de la celebración de las fiestas patrias. Por lo tanto, a pesar de que estamos todos de acuerdo que el retorno a clase tiene que ser lo antes posible, y que antes posible tiene que ser con medidas de seguridad que nos permitan garantizar lo más que podamos a los apoderados, a los alumnos, que no los vamos a exponer ni a ellos ni a sus familias a un riesgo de contagio. Porque un error en esto no se va a traducir en una estadística, sino que probablemente se va a traducir en mucha gente enferma, mucha gente que va a tensionar los centros de salud, que yo les quiero informar a ustedes que, a diferencia de 4 meses atrás, donde teníamos un personal de salud muy robusto, muy fortalecido, pero el personal de salud hoy está agotado, realmente agotado, y no está en condiciones de enfrentar una pandemia como la que tuvimos, un brote como el que tuvimos meses atrás. Por lo tanto, ese es otro elemento que debemos considerar, que nuestra respuesta sanitaria probablemente no va a poder ser la misma justamente por el agotamiento del personal de salud. Por lo tanto, nosotros creemos que en este momento nuestro gran esfuerzo debería ser que ojalá como país lleguemos todos lo antes posible a etapa 5, y mientras no lleguen las distintas comunas a la etapa 5, estemos todos trabajando de la mano, pero de forma muy seria y responsable, en tomar todas las medidas para que el retorno sea lo antes posible, pero sobre todo lo más seguro que es posible que podamos en las condiciones actuales de nuestro país. Y en eso creemos también que en términos de la equidad, y eso le pido al Ministerio de Educación, con o sin pandemia, la brecha de equidad en términos de conectividad de las escuelas rurales, de los colegios más pobres, son enormes. La calidad y las condiciones de estudio, donde hay escuelas rurales donde ni siquiera hay agua potable, y esa brecha solamente ha sido intensificada por la pandemia, pero existe. Y por el hecho que volvamos en una semana más o en 2 semanas más, esa brecha no va a desaparecer. Por lo tanto, deberíamos estar todos, aprovechar esta oportunidad que nos da la pandemia, discutir efectivamente la gran brecha que hay en términos de equidad en el acceso a la educación de buena calidad en nuestro país. Bien, agradecemos entonces las palabras del doctor Patricio Mesa. Estamos en la hora ya de la sesión. No sé si hay alguna otra consulta. Yo creo que el Ejecutivo también va a querer intervenir. No sé si los demás senadores. Propongo prorrogar por unos 20 minutos. ¿Estoy de acuerdo? Senador Carlos Montes. No, yo quiero dar una opinión general. Yo creo que si queremos entrar en un conflicto mayor sobre esto, mantengamos cosas de esta manera, que el gobierno dice una cosa, en la realidad las cosas son de otra manera, y el personal no se presenta, en fin. Yo creo que es fundamental de que el Ejecutivo abra real diálogo con las organizaciones gremiales y tenga una metodología que efectivamente las comunidades de cada jardín tienen un procedimiento para discutir a partir de un diálogo, porque si no vamos a transformar este tema en un tema de conflicto, como ha pasado casi todo este año, porque no ha habido la disposición a conversar sobre los proyectos, sobre distintas cosas. Creo que sería un gran error ahora. Yo le decíamos antes de empezar a la subsecretaria, tanto Yana como yo, estamos por que se incorpore en condiciones adecuadas. Sabemos la importancia que tiene ir en un proceso gradual, serio de incorporación, considerando las condiciones y también el eventual retroceso que va a haber. Pero esto supone que no le impone el Ejecutivo a los demás actores, porque esto no está en condiciones de imponerlo, y va a ser más que nada un conflicto. Nosotros, entre lo que ustedes dicen acá que hacen, y la información que nosotros tenemos, hay una distancia. Yo creo que está bien las intenciones, los programas que mandan, los proyectos, pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Es algo que tenemos muy pocos elementos desde ustedes, desde el Ministerio. ¿Y cuál es el real efecto que ha tenido todos estos programas que ustedes lanzan, documentos y todo lo demás? Porque sabemos, y también ustedes lo dicen, pero que lo endógeno es fundamental en esto. Si desde el interior de cada jardín no hay un núcleo que asume esto y lo desarrolla, de acuerdo a las distintas realidades, y la verdad que eso también va a chocar con muchos problemas. Entonces,
los colegios uno tiene información de que en los colegios los profesores han tomado iniciativas que han ido más allá incluso de lo que le plantea el ministerio y que han sido mucho más ricos, en fin, en algunos lados, no quiero generalizar. Bueno, acá necesitamos saber qué está ocurriendo incluso en los jardines que ustedes están planteando, porque es muy importante saber cuál es el grado de involucramiento en esta etapa. Y lo otro que yo quisiera decir es que asumamos que va a haber educación presencial y no presencial por mucho rato. Va a haber las dos cosas. Y tenemos que ver cómo fortalecemos la presencial y bajo qué condiciones serias. Y yo creo que el Colegio Médico aporta, ustedes tienen hoy día un plan que no conocíamos, al menos nosotros, y hay que ver toda la consistencia que eso tiene. Pero también lo no presencial es fundamental potenciarlo. Potenciarlo porque va a seguir existiendo. Yo en ese sentido creo que la presentación de la encargada de educación pública fue bastante claro, por lo menos las intenciones respecto a esto. Y lo último que quiero señalar es que se necesita que la educación parvularia asuma un rol en lo que es la preparación de la población en general para la etapa en que estamos viviendo. Yo lamento, y quizás se escapó, que en toda la presentación de la subsecretaria no se asume el jardín como un centro de comunicación con mucha gente, no solo en la dimensión directamente educativa, sino que también en la situación de la pandemia en que está el país. Aquí, por ahí dijeron que se comunicaban con 12.000 personas, 12.000 apoderados, 12.000, no sé. Pero creo que es fundamental ser parte de la estrategia preventiva, ser parte de la estrategia de prepararse para las distintas etapas, donde hay presencial y donde no hay, porque son un centro de opinión comunicacional muy importante. Y esto el actual gobierno no lo ha entendido ni para los colegios, ni para los jardines, ni para las iglesias, ni para la Junta de Vecinos, y con dificultad para la atención primaria desde hace muy poco empiezan a moverse en esa dirección. Aquí lo preventivo, saber lo que es correcto, lo que no es, cómo enfrentarlo, es fundamental. A lo mejor ustedes lo han hecho, pero de la presentación de la subsecretaria eso no se percibe, que esto es más allá de lo propiamente educativo. Yo, mira, termino, Subse, ya nos conocemos 6 meses o más, bastante tiempo. Esto empezó en una situación bastante conflictiva, que fue una fuerte descalificación del gobierno anterior por el tema de los jardines, lo fueron amortiguando en el camino. Han habido muchos. ¿Qué pasó ahí con el senador Monte? Sí, parece que Los congeló. Se nos congeló, sí. A lo mejor podrían responder mientras tanto, presidente, las consultas. Sí, mientras vuelve el senador Monte, yo quisiera, sí, simplemente y de manera muy breve, señalar que el tema de la educación, de la importancia de la educación presencial, esta comisión nunca la ha puesto en discusión, todo lo contrario. Lo hemos conversado muchas veces con el ministro en otros momentos, eso no está en discusión, y la brecha que aquí se puede generar también, a la cual se refería también el doctor Mesa. El tema es cuándo eso es seguro, y yo creo que hoy día lo que nos ha señalado el Colegio Médico, que es fase 5, y ha sido bastante categórico, creo que eso es lo que el gobierno debiera tomar en consideración. Aquí, en la presentación de la vicepresidenta ejecutiva Junge, se insiste mucho en que aquí, siempre y cuando el Ceremi apruebe, pero si el Ceremi es un subordinado del ministro, y aquí hay una definición política, o sea, no hay ninguna posibilidad de que el Ceremi, que se nos plantea casi como un ente externo, vaya a decir algo distinto a lo que es la definición política que ha tomado el gobierno de volver de todos modos. Tanto es así que la opinión de las principales agrupaciones en materia de educación preescolar no fue considerada, tampoco la de esta comisión, quiero decirlo con mucha claridad. Al revés, la señal que nos transmitían de todas las regiones el lunes pasado y después de esta reunión, parece que esto fue peor. Lo quiero decir con toda claridad. Entonces, esto que es el Ceremi que resuelve, no, si es el Ejecutivo el que tomó una definición. Y frente a la pregunta del vicepresidente del Colegio Médico, ¿quién se hace responsable de eso? Únicamente el gobierno, que tomó esta decisión política de volver, aun cuando las condiciones claramente no están dadas. Entonces, aquí no es un tema de que nosotros le restemos valor a la educación presencial. Evidentemente que esto es tremendamente necesario, digamos, pero obviamente hoy día no están las condiciones, y algo que señalaba también el senador Monte, que se lo hemos dicho en muchas ocasiones al Ejecutivo, no es que estos 6-7 meses hayan sido un tiempo perdido. Quienes tenemos hijos todavía en educación escolar, podemos observar, y uno conversa también con muchos dirigentes y con muchos padres apoderados. O sea, aquí hay un aprendizaje que el Ejecutivo no ha sido capaz de ver.
En materia de educación escolar se insiste en la priorización o jerarquización de contenidos curriculares, pero lo que el niño ha aprendido en la casa, con los padres, con todas las dificultades que puede tener el local, con toda esa brecha digital a la cual se refería el doctor Mesa, bueno, de eso nadie ha hecho, salvo el esfuerzo que efectivamente quise señalar el senador Montes, que muchos profesores están planteando. Tampoco es la genialidad, pero ahí es donde nosotros hubiésemos visto, echamos de menos una estrategia para ver cómo se potencia ese aprendizaje en valores, el valor, ¿no es cierto?, de la solidaridad intergeneracional, que hay que cuidar a los abuelos, todas esas cosas que los niños han ido asimilando. Yo creo que ahí es donde el gobierno ha faltado, porque ha insistido en esta jerarquización curricular, donde claramente eso no iba a ser lo relevante para un periodo tan anómalo como el que estamos viviendo. Simplemente quería señalar eso, y lo otro que llama mucho la atención, que este experimento, perdónenme, pero yo creo que esto es un experimento que se hace, que no tiene incluso evidencia en otros países, se hace justo, ni siquiera se esperan los 10 días que ha recomendado mucha gente. El propio doctor Mesa señalaba los efectos del post-18, que en algunos casos se está significando un rebrote o un aumento de los casos. No se esperó eso, y se inició inmediatamente pasada la fiesta patrias. En fin, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para responder las preguntas que quizás han dado, incluidas las del senador Montes, que antes que se le cortó la conexión. Señora subsecretaria, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lamentablemente se cortó lo que estaba diciendo el senador Montes, pero yo ya terminé en todo caso lo fundamental. Perfecto. Quisiera comentar varias cosas y darle el paso, por supuesto, aquí a la vicepresidenta de la Junji. Senadora, nosotros hicimos la pregunta al ministerio y efectivamente no nos ha llegado ese oficio que usted dice, y nosotros preguntamos de verdad en la Secretaría el martes pasado, en la Secretaría de la Comisión. Sin embargo, no tenemos ningún problema en mandarle toda la información, porque de hecho la hemos mandado a quienes nos la han pedido. Este año se han gastado en Junji 2.170 millones de pesos, en Integra 2.480, y para los jardines BTF, a través de los kits sanitarios, 2.000 millones de pesos, para, en este momento, 2020, proveer a todos los espacios educativos de lo que necesiten para hacerse cargo de los protocolos, de la exigencia de los protocolos, me refiero a mascarillas, productos de limpieza, bueno, etcétera. El termómetro digital, en fin. Todo eso es lo que se ha gastado este año. Por supuesto, también hay recursos importantes destinados para el 2021, también para hacerse cargo de esta y otras exigencias que puedan ir surgiendo. Quiero transmitirle acá al doctor Mesa que nosotros hemos trabajado cada uno de los protocolos con el Ministerio de Salud y con la Sociedad Chilena de Pediatría y Epidemiología también. Efectivamente, es el Ministerio de Salud la autoridad máxima para nosotros en cuanto a señalar cuándo están las condiciones dadas o cuándo se podría reiniciar o no un inicio gradual de niños a los centros educativos, y eso el Ministerio de Salud hoy día lo ha establecido en la fase 4. Por eso que nosotros hemos tomado eso como condición. Sin embargo, a pesar de tomar eso como condición, lo que hacemos y lo que ha hecho la Junji, por eso que me importa que lo explique, es ver comuna a comuna de esos territorios. Y comuna a comuna tomamos datos de positividad, datos de número de contagio, y lo más importante es que se trabaja con la familia. Y hay todo un espacio donde el senador decía, ¿por qué no aprovechamos los espacios educativos como espacios comunicacionales? Efectivamente, yo fui súper rápido en la presentación, pero precisamente lo que hemos hecho todo este tiempo, y hay que decirlo, la educación parvularia acá ha tenido una alta conectividad, mucho mayor incluso que la que ha tenido el mismo ministerio, porque precisamente son los espacios educativos de educación parvularia son espacios muy comunitarios, para que también sean espacios de sociabilización y de aprendizaje con las familias. Tenemos casos donde, por ejemplo, al momento de vacunar se han hecho otro tipo de capacitación a las familias desde la salud, no necesariamente teniendo que ver algo con el tema educativo, sino se ha aprovechado el espacio para, sobre todo muy al principio, hacer capacitación de la importancia de mantener las condiciones sanitarias que se iban exigiendo por parte del Ministerio de Salud. Todo eso se ha hecho. Entendemos la relevancia que tiene la comunidad educativa de la educación parvularia en cada localidad en la cual está inserta. Y así lo hemos querido aprovechar y estoy segura que también es lo que se ha hecho desde Junji.
Esto no es un experimento, lo que estamos haciendo, tal como lo ha explicado la vicepresidenta, es trabajar con las comunidades en aquellos lugares donde las condiciones se van dando, trabajar con las comunidades sociales, con las familias, con las educadoras, para generar las condiciones para una reapertura, para que los niños empiecen a ir a ese jardín infantil. Hay jardines que ya lo han hecho, jardines que ya venían preparándose, tal como lo dijo la vicepresidenta, es necesario establecer la posibilidad de retrotraer cuando las condiciones cambian, pero dentro del jardín se cumplen todas las condiciones sanitarias exigidas, propuestas, implementadas. Nosotros no hemos implementado ningún protocolo que no esté visado por el Ministerio de Salud, que no lo hayamos trabajado en conjunto con la Sociedad Chilena de Pediatría y de Epidemiología, con expertos. Y lo último, decirle a la senadora, se lo puedo mandar después si quiere todos aparte, pero en la presentación vienen citados varios estudios que muestran lo que nosotros acá hemos señalado en cuanto a la posibilidad de contagio de los niños más pequeños, etc. Aquí hay evidencia científica probablemente que respalda que respalda esto, y también puede que haya otra que diga lo contrario. Nosotros acá lo que estamos haciendo es tomar las indicaciones del Ministerio de Salud y la evidencia que es bastante abrumadora en cuanto a que los niños serían menos contagiantes, y eso es estudio, no es inventado por nosotros. Yo creo que es importante que la vicepresidenta pueda contar, a lo mejor con más detención, cómo se hace todo el proceso, la semana familiar que tienen, antes del inicio con niños en un espacio educativo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, le ofrecemos finalmente, porque ya estamos dentro del tiempo, la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de Junji, la señora Adriana Gaete, por favor. Gracias, presidente. Bueno, para partir, contextualizar un poco nuestra reapertura. En estas 3 regiones de las que hemos estado hablando, nosotros tenemos un total de 288 jardines infantiles. De estos 288 jardines infantiles, considerando la realidad de cada uno, la realidad del personal con que cuentan, sobre todo, por ejemplo, el tema de los auxiliares, porque nuestros auxiliares son bastante mayores en general. Entonces, hay muchos de ellos que no están pudiendo estar activos y van a tener que permanecer en sus casas. Bueno, considerando la realidad del jardín mismo, del personal con que contamos, de las comunas, etcétera, de esos 288 jardines, nosotros actualmente solo hemos pedido la autorización de funcionamiento para 78. Y de esas 78 solicitudes que nosotros hemos hecho, hoy día tenemos la respuesta para 11 autorizaciones de funcionamiento. La autorización de funcionamiento es lo que a nosotros nos permite entrar con los niños. Sin la autorización del funcionamiento, nosotros no podemos llamar ni a la familia a este periodo de familiarización que hemos establecido, ni por supuesto menos a los niños. Pero sí podemos trabajar con los funcionarios. Y con los funcionarios, pero como lo he dicho, de manera muy flexible. Si hay funcionarios que por ave o ese motivo no están pudiendo, eso siempre está en la conversación con el equipo, que tenemos un comité en cada una de las regiones, en la conversación con ese comité, porque entendemos que es difícil. Con los gremios hemos conversado innumerables veces. Acá en Dirección Nacional hemos tenido, las calculé, 18 reuniones conversando sobre el tema del retorno gradual, y en cada una de las regiones hay más o menos un símil de estas reuniones entre los directores regionales y los gremios. No podría asegurar el número de reuniones que han tenido, pero sí ha sido un contacto permanente. Entonces, eso yo creo que habla de que estamos tomando esta reapertura con gradualidad y con flexibilidad. Quisiera referirme también a lo que nos dice el senador Montes, de potenciar todo lo que pueda hacer comunicarnos de otra manera. Queremos estar presencialmente, mientras no podamos estar 100% presencialmente, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho ahora. Nuestras educadoras y técnicos han trabajado muchísimo desde sus casas, con los párvulos y con la familia, a través de distintos canales.
a través de, bueno, WhatsApp, correos electrónicos, teléfonos, pero logramos instalar nosotros en tiempo récord una aplicación que se llama Mi Jardín Junji, que los apoderados la descargan en sus teléfonos y que permite el contacto directo entre la educadora y los técnicos con cada familia. Estamos enviando actividades, los apoderados nos envían de vuelta hasta videos de sus niños haciendo las actividades, entonces nuestras educadoras han estado trabajando permanentemente con las familias y eso lo vamos a continuar, porque tal como están las circunstancias, nosotros no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener presencialmente a todos nuestros niños, entonces eso lo seguimos desarrollando. Quisiera referirme en particular al tema que se mencionó en Araucanía de que hoy día se habían tenido que devolver algunos niños. Eso es absolutamente imposible porque en Araucanía hasta la semana pasada solo teníamos en Villarrica y en Pucón un jardín en cada una de estas localidades con funcionarios y recién hoy se le ha pedido a los funcionarios de otros jardines que estén presencialmente en su lugar de trabajo, pero todavía no hemos recibido ninguna autorización de funcionamiento, por lo tanto, ningún párvulo. Los jardines no están abiertos. Lo que estamos haciendo es retornar al trabajo presencial con los funcionarios, pero repito, de los 288 jardines que tenemos en estas 3 regiones, solo en 78 jardines se ha pedido esto, el retorno de los funcionarios de manera presencial, porque ellos han seguido trabajando todo este tiempo, y ya iremos teniendo las autorizaciones para el funcionamiento que hasta ahora tenemos 11. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta ejecutiva. Bien, ya hemos cumplido el tiempo con creces de esta sesión, incluso que ha sido prorrogada. Yo no puedo dejar de expresar la preocupación de la comisión. Los senadores que han intervenido han sido muy claros en recoger el planteamiento hecho por el Colegio Médico, en orden a que lo aconsejable acá es esperar la fase 5. Yo no pongo en duda que la Junji, que la subsecretaría han tenido diálogo con las organizaciones, pero resulta muy singular lo que está ocurriendo acá, porque las principales agrupaciones, Junji, APROJUNJI, fueron extremadamente categóricas en que no están de acuerdo en estos términos. Entonces, yo creo que es bien riesgoso iniciar un proceso en estas condiciones, más allá del diálogo, las reuniones que usted enumera, vicepresidenta, pero claramente sin acuerdo. Y esa lamentablemente ha sido la tónica en todos los niveles educativos durante todo el presente año, y eso es una preocupación. Entonces, claramente aquí importa más cómo cumplir un lineamiento y un objetivo político que un proceso formativo que puede tener consecuencias insospechadas para la salud de la población. Yo llamaría a reflexionar un poco. Esta fue la tónica de esta convocatoria extraordinaria que incluso el propio senador García Ruminot propuso. Pero, en fin, no hemos tenido acogida de parte del Ejecutivo, yo lo lamento. Yo no sé qué estará pensando la Cámara, otra instancia, digamos, en este sentido. Hemos hecho todo lo que el Senado en este sentido puede hacer, pero vemos que el gobierno tiene un diseño, ¿no es cierto?, de seguir adelante con este esquema. En fin, tengo el caso de los jardines que tuvieron que volverse, uno de ellos en Angol, en todo caso, para que miren bien lo que pasa. No sé si los niños o el personal, pero que tuvieron que volverse a sus casas porque claramente no tenían el personal. Uno en Pillalbún, Creando Sueños, y otro el Tesorito en Movimiento en Angol. Para que de hecho una miradita, ¿qué pasó con esos 2 jardines infantiles? Me están llamando a la Araucanía. Esto pasa cuando no se hace un paso tan importante en acuerdo con todos los educadores, que son fundamentales en esto, y asistentes. Bueno, junto con lamentar aquello y dejar esta responsabilidad en manos del Ejecutivo. Senador García, por favor, tiene la palabra. Presidente, muy breve. Pido que como comisión enviemos un oficio para saber qué ocurrió en esos 2 jardines que usted ha señalado. Yo creo que para nosotros es muy importante que la información sea fidedigna. Yo confío plenamente en lo que nos ha dicho la señora Adriana Gaete. Pero usted tiene otra información y por lo tanto necesitamos saber cuál es la verdad, porque si no tenemos información fidedigna, seria, responsable, la verdad es que se nos hace muy difícil poder colaborar en estos procesos. Ese es el ánimo que tenemos, colaborar. Presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Sí, una palabra, presidente. Senador Montes, perdón, la idea es que nos aclare si finalmente en estos 2 establecimientos, Tesorito, Movimientos de Angol y Creando Sueños y Pillalbún, ¿qué pasó? ¿A quiénes tuvieron que mandar de vuelta a sus casas? Probablemente no serían los estudiantes o fue el personal, pero eso claramente muestra que hay un problema en la planificación. Senador Montes, y terminamos. No, muy breve.
yo creo que es importante objetivar lo que ha ocurrido. La invitamos a la subsecretaria, a la directora, a los gremios, el lunes pasado con el objetivo de conversar para buscar una alternativa. Ocurre en esa reunión que todo lo que se dijo al final no tuvo que ver con la realidad, y como decía el presidente, mucha gente consideró que fue para peor esa reunión, porque precipitó acciones. Y ahora estamos en una nueva reunión en que le planteamos ciertas cosas, el Ejecutivo insiste en sus cosas, como que no hay diálogo real, no es un problema reunirse 18 veces, sino que es un problema de entender, aquí está en el Senado de la República, y en el Senado de la República les plantea, mire, busquemos una solución, no tenemos nosotros cuáles, pero hay elementos para decir, tiene que ser primero con diálogo y tienen que tomarse concordar, no transformemos este tema en un conflicto social adicional a todos los que tenemos, y nos dicen, no, si esto va así, va así. Yo la verdad que le pediría a la subsecretaria y a la vicepresidenta, si en la vicepresidencia, que se constituya un equipo, no reuniones, sino que un equipo para ir evaluando y tomando decisiones, a lo mejor no solo con los gremios, también con algunos centros académicos, si estamos con un problema muy serio. Los centros académicos a lo mejor deben participar y ayudar. Aquí no basta la autoridad unipersonal de una subsecretaria, de una vicepresidenta, se requiere procesar esto, no solo conversarlo, sino que las decisiones, procesarlas más. Eso, presidente, porque yo siento que hay una incomunicación fundamental aquí en esta misma reunión, ¿eh? O sea, y creo que por lo menos deberían reflexionarlo un poco más. Presidente. Bien, habría acuerdo para el oficio que ha pedido el senador Monte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? El senador García Ruminó también. También, por supuesto. Ambos senadores. Bien. Senadora Diana Proboste, terminamos. Senadora. Sí, presidente, a propósito de lo que planteaba el senador García Ruminó en el sentido de la necesidad de la confianza. Cuando aquí se nos plantea un protocolo en donde todas las trabajadoras tienen mascarilla facial, yo estoy compartiendo la pantalla, no sé si todos lo pueden ver. Esta es una foto oficial de un Twitter de la Secretaría Regional Ministerial de Aysén, en la visita que efectuó la subsecretaria y la vicepresidenta la semana pasada a Aysén. Y ahí nosotros vemos una técnico que no está con mascarilla facial. Y cuando uno trata de indagar, no es por desidia, es porque no tenía mascarilla facial. Entonces, no nos vengan a decir aquí a la comisión cosas que no están ocurriendo en las salas cunas y en los jardines que están aperturando. Insisto, esto es una fotografía oficial. Ahí está el Twitter. Ahí está el Twitter de la Subsecretaría de Educación. La fotografía es de la Seremía. Entonces, cuando aquí se nos dice, no, pero es que están utilizando toda mascarilla facial, no es cierto. Entonces, es muy difícil que la confianza que nosotros tenemos que dar también a la familia, sin duda se debilita cuando hay una información que no es la que está ocurriendo en los jardines, no es la que está ocurriendo en la realidad. Entonces creo que la confianza es muy importante en este proceso. Bueno, muchas gracias, senadora, y con esta intervención terminamos entonces la sesión del día. Agradecemos, por supuesto, a la autoridad del Ejecutivo que nos han acompañado y quienes han seguido esta sesión, en donde ustedes han percibido que la Comisión de Educación ha intentado hacer lo que está en nuestro alcance, nuestras facultades, limitadas en este aspecto, de diálogo fundamentalmente, ante una realidad que es preocupante, que es el retorno que el gobierno está planteando de la educación preescolar en nuestro país. Es la